Bienvenidos a mi canal de YouTube. Deseo que este video sobre teoría de ecuaciones les sea de utilidad. Bien, entonces empezaremos en esta parte del curso donde vamos a ver cómo resolver ecuaciones, primero las algebraicas, polinomiales, enteras, racionales de grado n en x y después cualquier otro tipo de ecuaciones. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre los términos que vamos a emplear, o sea, que son polinomios, que son ecuaciones, etcétera. Y estos conceptos los estamos tomando de mi libro Temas Selectos de Matemáticas, del cual soy coautor, y partimos de lo siguiente. Primero vamos a ver a qué se entiende por variable. Entonces es una magnitud o cantidad simbolizada mediante una literal que en el curso de una situación matemática adquirir diversos valores. Por ejemplo, la expresión y es igual a menos 3x más 2, tanto la x como la y se les pueden asignar diversos valores de los diversos conjuntos de números, reales, naturales, enteros, etc. En tanto que los símbolos 2 y 3 solo pueden tener un mismo valor siempre, y entonces son constantes. Entonces ahí lo que podemos decir es que esta expresión y igual a menos 3x más 2 es una proposición abierta cuyos sujetos x y y pueden tomar los valores del conjunto de definición. Acuérdense que yo puedo definir una función en reales sobre reales, reales sobre naturales, naturales sobre enteros, etc. Después vamos a llamar monomio en x con coeficiente real a toda expresión algebraica del tipo ax a la n, donde a es un número real, porque estamos hablando de monomio con coeficiente real, n es un número entero no negativo y x es una variable. En el juego que estamos usando en estos momentos, vamos a usarlo para ecuaciones polinomiales, enteras, racionales de grado n en x. Si la variable fuera z, el monomio sería en z de tipo az a la n, donde a vamos a considerarlo en este juego como coeficiente que pertenece a los reales, n como un número entero y positivo, C1, 2, 3, etc. Y z una variable. Hay monomios de más de una variable, pues pueden ser del tipo ax a la n por y a la m por z a la p, donde a es el coeficiente real, x, y y z son las variables, n, m, p son los exponentes enteros positivos. Y entonces aquí yo puse, por ejemplo, que yo puedo tener 36x a la 0, o sea, 36, y ahorita lo vamos a explicar porque está esta notación. Entonces, vemos que en una expresión de este tipo, el grado es la suma de los exponentes. Ahora, ejemplos de monomios. 3x a la 5 con a, el coeficiente es 3, el exponente es 5 y la variable es x. Menos 24x a la 7, el coeficiente es menos 24, el exponente es 7 y la variable es x. 36, a es 36, pero el exponente aquí pues, sería 36 a la 0. ¿Sí? Entonces sería 36 por x a la 0, pues puede ser el x o cualquier otra variable, pues 36. Y si tengo el 0, es un monomio 0 y es el único que no tiene grado. Bien. Ahora, ¿a qué le llamamos grado de un monomio? A la suma de los exponentes de las variables, a la suma de los exponentes de las variables que intervengan, siempre que el monomio sea diferente de 0. Acuérdense que en el juego que estamos manejando, acuérdense que este es un juego, o sea, los entes matemáticos no son objetos, así como en la física que ahí está o en la química que ahí está un elemento, ahí está, o sea, no puede cambiar.
Pero aquí es un juego donde estamos definiendo nuestros juguetes, Y entonces yo puedo decir que si el exponente es negativo no lo vamos a considerar en este juego. Ahora, un binomio es la suma algebraica de dos monomios. Ahí tenemos varios ejemplos. 3x cuadrada menos 5x a la sexta, 6x al cubo más 7x cuarta, menos 7z a la cuarta menos z, y quinta más y cuarta, x menos 2. Un trinomio sería la suma de tres monomios, entonces 3x cuadrada menos 5x cúbica más 23x, 7x cuadrada menos 8x menos 2, etc. Y un polinomio es la suma de monomios. El tipo general de polinomio lo vamos a expresar, y eso es una convención, y así vamos a jugar con él. Como A0 por x a la n más A1 x a la n menos 1 más A2 al x por x a la n menos 2 más A3 por x a la n menos 3 hasta AN. Y es convencional. Ahora, si no es convencional, es como lo estamos ordenando. Es decir, lo ordenamos en orden decreciente de exponentes. Entonces n, el que sigue es n menos 1, el que sigue es n menos 2, n menos 3, x a la 1 hasta llegar a, aquí sería x a la 0. Entonces x a la 0 es 1. Y es un polinomio entero racional, ya que A0, A1, A2 son números reales, n es un entero no negativo, o sea, los exponentes son enteros no negativos, x es la variable. Si los coeficientes anteriores fueran números complejos, con n entero no negativo y x variable, entonces tendríamos un polinomio entero racional de grado n de coeficientes complejos. Si los coeficientes fueran números complejos. Para los objetivos propuestos en este texto, solo se trabajará con polinomios con coeficientes reales. O sea, vamos a trabajar únicamente con polinomios con coeficientes reales. Por eso se habla de polinomio entero racional de grado n en x. Y entonces, para completar la notación de los polinomios, agregaremos el símbolo p de x, g de x, h de x, que es como función. Entonces, p de x, polinomio en x, pues va a ser a0x a la n más a1 a la xn menos 1 más a2x a la n menos 2, así hasta an. Entonces, cada vez que en este juego lo estemos jugando, p de x, cada vez que pongamos p de x, está expresando este polinomio. Y entonces la variable x podrá tomar valores del conjunto de los reales, y entonces será una variable real. O bien tomar un valor del conjunto de los complejos, y entonces será una variable compleja. Hay que recordar que el conjunto de los reales es un subconjunto del conjunto de los complejos. Al primer término del polinomio, o sea, este primer término, le llamamos término dominante. Y al último término, o sea, el coeficiente de x a la 0, le llamamos término independiente. Y al primer coeficiente a 0, le llamamos al coeficiente a 0, le llamamos coeficiente dominante. En inglés, en los libros en inglés que consulten, pues aparece como con esta palabra, leading. Entonces, P de A, entendemos que el polinomio P de X se han reemplazado todas las X por el valor de A, pues como en cualquier función. Y después decimos que R es un cero del polinomio si al reemplazar la X del polinomio P de X por R, el valor de P de R es igual a 0. O sea, P de R vale 0. Y aquí tendríamos entonces como ejemplo 1. Puedo decir que es un cero del polinomio. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo 1 aquí, en lugar de x cuadrada, en lugar de x, hago las operaciones, pues sí, esto es verdadero. Y yo puedo decir que 2 no es cero del polinomio.
¿Por qué? Porque si yo reemplazo las x por 2, pues esto me da menos 5, que es diferente de 0. Ahora, aquí viene otra idea muy importante, la idea de ecuación algebraica. Entonces, si se tiene un polinomio p de x entero racional en una variable x y lo igualamos a 0, obtenemos una ecuación. Entonces yo puedo decir que una ecuación a final de cuentas sería una función igualada a 0. Entonces, si es un polinomio entero racional en una variable en x, entonces la ecuación algebraica entera racional de grado n, y entonces va a ser idéntico, será 0 por x a la n, más a1 por x a la n menos 1, más a2 por x a la n menos 2, hasta n igual a 0. Y entonces, aunque la mayoría de los conceptos que vamos a ver en este juego se aplican a los diversos conjuntos de números, o sea, los coeficientes pueden ser complejos, aquí o sea, en este curso solo trataremos con números reales para los coeficientes. ¿Sí? O sea, todos estos pertenecen a los números reales. Ahora, yo tengo, por ejemplo, el siguiente polinomio es una ecuación algebraica. ¿Por qué? Porque tengo 4x cúbica menos 2x más 6. Este polinomio p de x lo igualamos a 0 y ya tenemos nuestra ecuación algebraica. A0x al cubo más a1x al cuadrado más 2x más a3. Obviamente yo tengo, fíjense, tengo 3 y falta la x cuadrada. Ah, pues porque no es que falte, es que su coeficiente vale 0. Es decir, cuando falta un término insertamos el 0 para sustituirlo. La siguiente también es una ecuación de cuarto grado en x, es entera y racional. Será una ecuación. Vemos que en lógica matemática se ve que una ecuación es una proposición abierta y cuyo sujeto es la x. Y la proposición viene indicada por este valor. Si hay un valor r tal que p de r igual a 0, a dicho valor hace verdadera la proposición p de x igual a 0. Y este valor recibe el nombre de raíz y se le dice que satisface la ecuación simbolizada con p de x igual a 0. En síntesis, p de x igual a 0 es una proposición abierta, donde el sujeto es x. Y cuando le doy al sujeto un valor tal que hace que la proposición p de x igual a 0 sea verdadera, el valor ese que le estoy dando es precisamente un valor que satisface a la ecuación. Por ejemplo, si tenemos la ecuación 3x al cuadrado menos 2x menos 8 y decimos que x vale menos 2, al sustituir las x por menos 2, 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 y menos 8, pues esto me da 8 que es diferente de 0, entonces decimos que menos 2 no satisface la ecuación, menos 2 no satisface la ecuación, por lo tanto no es una raíz de la ecuación. En cambio, si reemplazo la x por 2, o sea, si x vale 2, ¿qué va a pasar? Pues que entonces, al sustituir aquí por 2, hago la operación y me dice que esto es igual a 0, y entonces el valor 2 sí satisface la ecuación, y por lo tanto 2 es una raíz de la ecuación. En otras palabras, con menos 2 la proposición esta es falsa, entonces no es raíz. Con 2 esta proposición es verdadera, pues sí vale 0, por lo tanto 2 sí es raíz. Y después tenemos una cosa que se llama conjunto solución de una ecuación algebraica. ¿Y qué es el conjunto solución? Al conjunto de todas las raíces de la ecuación. Y el conjunto solución pues depende naturalmente del conjunto referencial de la ecuación. Es decir, si yo la quiero resolver únicamente para mis juguetes van a ser nada más los naturales, pues de ahí va a depender el conjunto solución. Si son los enteros, pues van a ser los enteros. Por ejemplo, si x cuadrada menos 1 igual a 0 y me dicen mi conjunto referencial son los naturales,
pues la solución de esta ecuación, pues nada más el conjunto de solución es 1. En cambio, si el conjunto es reales, pues es menos 1 y 1. Si me dicen resuelve esta ecuación donde el conjunto de solución sean los naturales, pues va a ser el vacío. Si me dicen el conjunto natural son los reales, pues también es el vacío. Pero si me dicen son los complejos, entonces el conjunto solución pues sí va a ser menos 2i y más 2i de esta ecuación. Vemos, por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, que una ecuación tan sencilla como x más 3 igual a 0 no tiene solución en los naturales, porque no hay ningún número natural que sumado a 3 me dé 0. Entonces, cuando tenemos el conjunto solución y se pone en forma tabular, podemos decir que ahí tenemos, ya está resuelta, ya no tengo todos sus elementos. Y después tenemos el llamado teorema fundamental del álgebra. Cuando Carl Friedrich Gauss, a los 22 años, demostró el llamado teorema fundamental del álgebra, que estatuye que toda ecuación en x de grado n mayor que 0 tiene n raíces complejas. También suele decirse que tiene a lo menos una raíz compleja. Aquí estamos considerando que, por ejemplo, 8 es igual a 8 más 0i, por ejemplo. Es decir, a es igual a a más 0i, y estamos viendo que los números reales son subconjunto de los complejos. Entonces, si desde ese punto de vista, cualquier ecuación tiene cuando menos una raíz, es decir, cualquier ecuación se puede resolver, ¿sí? Y entonces, corolario, se puede establecer que todo polinomio en x con coeficientes reales o complejos tiene por lo menos un factor de la forma x menos a, donde a es un número complejo. Considerando lo que les digo, que por ejemplo los números reales son, desde ese punto de vista, son números complejos donde la b vale 0. Las raíces pueden ser dobles, triples, etc., según el número de veces que se presente en la factorización del polinomio. Así, por ejemplo, en esta ecuación, las raíces son R1, R2 igual a menos 1. Y la raíz se presenta con una multiplicidad aquí igual a 2, porque hay dos raíces que son iguales. Desde el punto de vista gráfico, una raíz da origen a un par ordenado de la forma R0, donde R es el valor de la raíz en el eje X y 0 es el valor de la Y, por lo tanto representa un punto sobre el eje de las X. Si la raíz es real, la puedo representar si es una raíz sencilla y un corte, si es una doble hay tangencia, si es una triple hay corte y tangencia. Y entonces aquí dejamos este tema para que pasemos a los próximos puntos a analizar.